colapsan los hospitales en Santa Cruz. Yerko Guevara se encuentra ahora con el director del CES para darnos algunas recomendaciones de cómo podemos actuar ante esta situación. Adelante, Yerko. Muy buenas tardes, estamos nosotros en este momento con el doctor Marcelo Rivas para que nos pueda dar detalles con respecto ya al tema de la situación de la pandemia que se está viviendo, doctor, con respecto al colapso de los hospitales. ¿Qué debe hacer la población? Si es que se debe o no se debe automedicar. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, la verdad que vamos avanzando con mucha preocupación ante el crecimiento y la velocidad de los casos. Imagínense, ya estamos cerca de llegar a los 12.000 casos, ¿no es cierto?, en casi 100 días de epidemia, aunque hemos tenido mucha contención durante 50 días, pero empieza a cambiar la cosa y evidentemente por la situación de la densidad poblacional y el comportamiento de muchas personas. Ahora que tenemos más de 8.000 personas con COVID-19 en sus domicilios, lo que corresponde es que empecemos a asumir defensas, ¿no es cierto?, respecto al tema de la medicación. Primero, evitar un montón de recetas que hemos visto en redes sociales que nos pueden más bien perjudicar. Hemos empezado ya a recibir a pacientes que han tenido problemas con intoxicación, hemorragias digestivas altas, como pasó en Trinidad. Si la gente sigue automedicándose con medicamentos que solo son de uso hospitalario o que son bajo el seguimiento médico, vamos a tener problemas. Significa de que tenemos que evitar medicamentos como los antibióticos de amplio espectro, como los corticoides, que he visto que lo están recetando y que la gente lo toma así de manera abierta. Debe ser medicamentos que tengamos a la mano en situaciones leves. ¿Cómo cuáles serían esos medicamentos? Porque estamos hablando de pacientes que tienen sintomatología leve o que están en sus casas, ¿no es cierto? Si estoy con fiebre, tomarme un antipirético, ¿no es cierto?, el que tenga a mano para poder consumir de manera moderada, ¿no es cierto? Luego están los analgésicos que puedo también consumir en el caso de dolor de cabeza y malestar general, pero debo ser cauto y sobre todo, entre comillas, soportar el estadio, ¿no es cierto?, de la enfermedad, que en su condición leve no dura más que 3 a 5 días. ¿Existe el mismo tratamiento para la misma persona o es variable de persona a persona? Si yo estoy hospitalizado es variable porque las personas tienen factores de riesgo que hay que considerar. Sin embargo, cuando la sintomatología es leve y solamente curso con un dolor de cabeza o un dolor, malestar de cuerpo o una fiebre leve, entonces puedo usar lo mismo, ¿no es cierto?, el paracetamol como un buen antipirético o para el dolor de cabeza. Algo muy importante, una buena hidratación. Nos estamos olvidando de la hidratación porque si yo me deshidrato, no consumo los líquidos, aunque no tenga, sabemos que hay personas que van a tener pérdida en el sabor, ¿no es cierto?, olor de las cosas, y eso genera de que disminuya su alimentación. No debemos olvidarnos, nutrirnos bien aunque no tengamos hambre, tomar líquidos aunque no tengamos sed, porque si nos desnutrimos o sobre todo nos deshidratamos en el proceso de la enfermedad, vamos a tener otras complicaciones, dolores de cabeza, ¿no es cierto?, que es lo más complicado y la gente sale. Cuando ya tenemos la sensación de falta de aire, ya viene a tener otras posiciones. Significa, primero, intentar entrar en la calma, porque a veces la ansiedad es la que nos exacerba esta situación. Cuando vemos que no hay posibilidad y la sensación de falta de aire es inminente, ahí debo sí o sí asistir a cualquier centro de salud. Doctor, las personas propensas, las de la tercera edad, los niños, las mujeres embarazadas, ¿cuáles son las que mayormente tienen que evitar salir? Primero, todos los adultos mayores. Por el riesgo de la enfermedad, hemos visto de que el más alto porcentaje de la población que fallece son aquellos que están con mayores de 60 años, incluso hasta mayores de 55 años. Las personas que tienen enfermedades de base como por los problemas cardiovasculares, hipertensión, diabéticos y sobre todo los pacientes con enfermedades renales, las personas que dializan, son una gran población con mucho riesgo, quienes lamentablemente han sido los más perjudicados en este COVID, sobre todo por el riesgo de muerte. Es estar en casa, ¿no es cierto? Es estar en casa, evitar el contagio, y si ya estoy contagiado, pues debo considerar en lo posible el reposo, la hidratación, la buena nutrición, la analgesia, es decir, medicamentos que calmen el dolor que voy a sufrir, medicamentos que bajen la temperatura, aplicar los remedios de la abuela también, ¿no es cierto?, desde el momento en el que yo puedo sentir una mejoría en la respiración,
Nos han preguntado mucho el tema de los vaos de eucalipto, hacerlos con moderación, pero nos ayuda mucho para nuestra tranquilidad. Muchísimas gracias. Las palabras del director del CEDES. Importante con estas recomendaciones que se da a la población, sabiendo de que ya también en los hospitales ha habido colapso de pacientes y puedan tomarlo en cuenta, como lo ha dicho el doctor Marcelo Ríos.